Queridos amigos, ¿cómo están? Hoy es lunes 31 de agosto, es el último lunes del mes y estoy aquí en la sobremesa de los Diálogos por México. Soy Jaime Gutiérrez, estoy con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, gusto ¿Qué tal? saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Jaime? ¿Cómo estás? Qué buen inicio de semana, una semana que va a estar muy interesante. Pues me da mucho gusto saludarte como siempre y saludar también a todo nuestro público. Muchas gracias, Carlos. Pues tenemos muchas noticias. Mañana informe de gobierno, Carlos. Así es, mañana el segundo informe de gobierno, Jaime. Yo creo que pues va a ser uno de los informes de gobierno más duros, más de malas noticias, yo creo, que hemos tenido como país, como México moderno. Y pues obviamente mucho del tema de la pandemia, obviamente desafortunadamente, pero bueno, como creo que el presidente no lo mencionó bien, pero no veníamos tan bien. Entonces, más bien, no veníamos tan bien y esto es un efecto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Jaime? ¿Qué temas ves importantes ahí? Pues veo un tema muy preocupante que lo dijo el viernes pasado el secretario de Hacienda, a ver si no me lo desmienten como me lo han venido desmintiendo las últimas veces. Sí, pero dijo el secretario de Hacienda, Herrera, que vamos a vivir la peor crisis desde 1932. Estamos ya metidos en una situación complicada, estamos a dos fuegos, el tema del COVID y el tema de la economía, que de por sí, Carlos, ya lo habíamos platicado en los diferentes programas en los que tú y yo participamos en el año, ya la economía venía desgastada, muy desgastada, ya se veía muy mal, y bueno, el tema de COVID pues, terminó de empinar más la economía, ¿no? No se ve salida todavía, ¿no? Sí, de hecho, antes de la pandemia, recordarás, Jaime, recordar a nuestro público que ya veníamos en una recesión técnica, ya estábamos ahí en esos puntos, y bueno, luego se viene esta caída impresionante, la del trimestre pasado, prácticamente casi un 18 o 19%, y bueno, ya lo que se ve, lo que veníamos advirtiendo, Jaime, esto va a ser de menos 12, menos 13% la caída del PIB para este año, que va a ser catastrófico, y sí, pues la caída va a ser lo más fuerte que tengamos desde la crisis del 29, que realmente a México le pega fue el 29 y le pega en el 32 muy fuerte a México, ¿no? Es correcto, Carlos, es correcto. Y pues mira, ahorita los pronósticos ya hablan de un 12%. Sí. Todavía estamos entrando ya a septiembre, o sea, faltan 4 meses. En una de esas hasta rebasamos la del 32, Carlos. Yo coincido. Las consecuencias que esto traerá para el 2021, desempleo, hambre, inseguridad, cuestiones importantes, ¿no? Sí, y recalcar lo que siempre hemos mencionado, Jaime, que desafortunadamente el gobierno de la República no se ha puesto a ver que debería de salvar a las empresas, pero no por las empresas, no por los empresarios, por los empleos. La generación de empleos va a ser complicadísima. El presidente había prometido que iba a generar 2 millones de empleos y ya lo que vimos que hay una caída de más de 2,5 millones de empleos y viene para llegar a 4 millones de desempleos, más las actividades que se han parado, ¿no, Jaime? Que tú te lo mencionabas la vez pasada, ¿no? Que son cerca de 14 millones de actividades caídas, ¿no? Sí, donde, por ejemplo, el sector turismo, que es uno de los principales generadores de divisas, Carlos, pues está colapsado. Lo único que no se ha colapsado son las remesas que mandan los paisanos a México, que eso de alguna forma se ha mantenido constante, afortunadamente, pero bueno, eso no es un logro de gobierno y eso es una situación que con una situación económica fuerte también puede deteriorarse. Entonces, hay que hacer medidas contracíclicas, bien lo dicen los expertos. Y lo que se me hace muy raro, Carlos, en todas las crisis, en todos los países, siempre que pasa esto, los presidentes, las presidentas de los países, los gobernantes, lo que buscan hacer es jalar un bloque de expertos que ayuden a diseñar estrategias, a dar ideas para poder salir de esta crisis. Y yo no veo aquí en México, yo veo a un llanero solitario en el presidente que está él conduciendo el barco solo en medio de la crisis, ¿no? No sé tú cómo ves esta parte, No, Carlos. yo coincido contigo. Mira, yo creo que afortunadamente tenemos un buen secretario de Hacienda, una gente que es consciente. Yo la verdad ahí sí lo veo, mis respetos al secretario Herrera, yo creo que sí es una gente que sabe la magnitud de lo que viene. El problema es que la transmisión al presidente, el decirle, señor presidente, estamos en problemas, hay que entrarle a hacer algunas cosas, pues yo creo que ahí es donde no hay comunicación, Jaime, y efectivamente los países que no lo hagan van a ser los que más van a sufrir. Ya decía el presidente, ahora sí que con mucho ánimo, de que esta caída, él pensaba que podía recuperarse como en V, y la realidad es que esto va a ser una caída de L. Ya se están diciendo, Jaime, no sé si lo hayas escuchado por varios lados y en los análisis, que obviamente técnicamente por la caída económica, este sexenio ya se perdió. O sea, ya no va a haber recuperación económica y para llegar a lo que teníamos en el 2019 va a tener que pasar 6 años, ¿no? De 6 a 10 años, Carlos, fíjate, de 6 a 10 años. O sea, estás hablando 10 años, a partir de ahora son 2030, 2031,
para poder recuperar los niveles que teníamos antes. Así es. Entonces, coincido contigo. Oye, Carlos, y siendo positivos, perdón, pero veo pocos logros. La verdad, no veo algo que diga relevante, porque pues, no se ha concretado el aeropuerto de Santa Lucía, no se ha concretado el Tren Maya, no se ha concretado los Dos Bocas, que hemos dicho que son grandes errores, ¿no? Yo también creo que son obras faraónicas que desafortunadamente en el tema de la refinación o de la refinería, pues todo el tema de refinación pues está desplomado también, ¿no? Hay muy poco consumo de lo que son productos refinados y técnicamente pues no va a tener ningún éxito como proyecto económico, ¿no? También lo que dices tú del tema del tren, el Tren Maya, pues ha tenido demasiadas cosas. Lo único que yo veo sí positivo, para ser positivos, Jaime, es el tema del transísmico, ¿no? Yo creo que el transísmico es un gran proyecto, ese es un proyecto que se ha querido hacer en muchísimos años, varias decenas de años antes, ahora se está concretando. Creo que ese puede ser un buen proyecto, pero pues es lo único que yo veo que hay más o menos. Y tú en los temas de pobreza, Jaime, que eres un experto, ¿qué opinas? ¿Cómo ves los números ahí? Pues fíjate que ahí los veo muy tristes porque la pobreza va a aumentar. Estaba viendo la semana pasada hicieron un webinar, un seminario, donde estuvo Santiago Levy y Enrique de la Madrid, y realmente el pronóstico, lo que se ve, no es muy alentador, ¿no? Es muy preocupante lo que está pasando. La pobreza se va a incrementar, vamos a tener un rebote de pobreza, lo que no habíamos vivido en muchos años. Vamos a retroceder todavía, pues antes de como estábamos en el sexenio de Felipe Calderón 2008-2009, en temas de pobreza. Muy preocupante, porque toda esta gente que se queda sin trabajo, toda esta gente que se queda sin servicios médicos, sin cuestiones de este tipo, pues no la va a pasar bien. Entonces, es precisamente, Carlos, ¿cómo puedes apoyar? Tú lo acabas de decir, la manera es a través de las empresas. Mientras tú no te metes a apoyar a las empresas, no se va a generar empleo. Y mientras las noticias de inversión del país, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, como la cancelación de la cervecera en Mexicali, como todos los proyectos que han ido parando, pues eso no repercute en un bienestar de la población. Entonces, pues va a ser el sexenio con más pobreza en los últimos sexenios. Así es, yo creo que va a ser un informe de desinformar, o más bien, pues no sé qué podrá decir, pero sí, la situación está complicadísima. Hasta en el tema de relaciones exteriores, creo que ya tenemos algunos problemillas ahí con España, que lo estamos comparando y estamos diciéndole que le está yendo muy mal. Bueno, pues, ¿por qué tenemos que intervenir y hablar de otros países, no? Si nosotros no podemos ni controlar lo nuestro. Y ahí eso también genera conflicto con gente que quiere invertir en México, pues que le dices, de alguna manera mandas un mal mensaje, ¿no? Pues mira, siendo positivos y otra vez tratando de sacar lo mejor, tú acabas de decir que reconocemos que el secretario Herrera se la ha rifado, como se la rifó en su momento el anterior secretario, Carlos Ursúa. Y ahora, pues uno de los pilares que tiene este gobierno es Marcelo Ebrard. Entonces, al final de cuentas, es el que ha entrado al quite en todo, ¿no? Eso ahora sí que es el bateador designado para todos los temas, ¿no? Claro, yo también coincido, fíjate que yo creo que son de los dos hombres más importantes del gabinete. También Marcelo Ebrard, yo considero es una gente muy inteligente, una gente preparada, una gente que sí sabe la realidad, lo que está pasando, sí sabe los números reales, que eso es muy importante, pero pues el tema de la transmisión al presidente es lo que yo creo que es complicado, pero bueno, pues ojalá y puedan hacer algo, porque sí, tenemos que sacar algo bueno. Carlos, ¿no? Y en temas de salud veo cosas muy complejas, porque veo que en España, en Europa, está llegando una segunda ola de rebote. Así es. Ya están rebotando en el tema de salud, y acuérdate que México va como 1 mes y medio, 2 meses atrás en los temas de salud. Entonces, pues aquí no hemos salido de la primera parte, y ya en España ya están llegando a la segunda, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchísimo, y de hecho decirles a todas nuestras amigas y amigos que la verdad hay que seguirnos cuidando, no ya se bajó esto yo creo que sigue altísimo y va a seguir durante un par de semanas todavía más y esperemos baje, pero sí tienes la razón, Jaime, ya en Europa viene el rebote y el rebote ha sido durísimo, entonces ojalá no nos toque eso y se pueda controlar, pero los números son desastrosos en el tema de salud. Yo no sé cómo sigue ahí el subsecretario y sigue la estrategia, no ha funcionado nada de las dos cosas y creo que esa es una situación pésima para el país. Querido Carlos, y cambiando de tema, la semana pasada tuvimos una gran plática, tuvimos a Guy Colonna de la NFPA, de la National Fire Protection Association. ¿Qué te pareció la plática, Carlos, sobre Beirut? No, pero una plática extraordinaria, Jaime. La verdad es que Guy, un técnico extraordinario, pues un técnico mundial, y nuestra primera plática a nivel internacional, pues afortunadamente llegamos a muchos países y creo que el mensaje de Guy fue muy bien escuchado y ojalá lo podamos volver a tener, Jaime. Ahí sí que tú, claro, es chamba tuya, ¿no? Oye, pues muchas gracias a todos los países de Latinoamérica que tuvieron la oportunidad de vernos, y la siguiente semana tendremos también un gran invitado, Carlos.
un productor teatral de gran peso, ¿no? Así es, ya Alex Go nos confirmó, va a estar con nosotros este martes en noche a las 7 de la tarde. Y bueno, invitarlas a todas y todos que nos acompañen. Y va a estar muy interesante, va a ser el tema del teatro, Jaime, que desafortunadamente ha sido súper golpeado, al igual que los cines, ¿no? Es el tema de espectáculos en lugares cerrados, pues prácticamente está cerrado, aunque ya se abrió un 30%. Pues querido Carlos, pues, ¿qué más para despedirnos con nuestros amigos y amigas que nos están viendo hoy? Desearles un gran inicio de semana, hoy lunes 31, último día del mes, y pues nos vemos aquí la siguiente semana, Carlos. Así es, muchas gracias, Jaime, pues nos estamos viendo la próxima semana. Saludos aquí en Diálogos por México desde casa, La Sobremesa. Aquí nos vemos.